Em, ¿Qué les he dicho al Inge? ¿En qué parte están? Seguimos en instrumentación, Oxy. Ya. Sí, el Inge va a tardar con instrumentación y cuando estemos por finalizar va a correr, ¿no? Como siempre. Mm, ya. Me estaban comentando que tienen que ser un informe de instrumentación. La verdad, yo a mí no me he pedido el Inge, no sé cómo será la presentación de informes de neumática y de electroneumática. Es bien diferente, ¿no? Y seguimos lo que está en la guía del laboratorio. Así que a su criterio nomás pongan lo que consideren, o si no pueden tomar algunos puntos de las guías. ¿Ya? ¿Alguien está en procesos 2? Diré en proyectos 2. Vamos a al ya, entonces vamos a comenzar la clase. Ya he subido a la, al Classroom lo que es el software de FluidSim. ¿Ya? Entonces, los que saben manejar ya FluidSim pueden escribirme en el chat diciendo ya sea así. Y hay varios de nosotros creo que ya conocemos y hay personas que no. Entonces, aquí está el FluidSim. ¿Ya? Y aquí lo descargan. Está en un archivo RAR. Y ya alguien que si no, no lo han descargado todavía, ¿no? Si no lo pueden descargar, me aviso. Pero sí está en un RAR. ¿Ya? Y su instalación es fácil. O sea, si se instalan ahorita el 4.2, que es el que yo uso, porque este FluidSim que yo tengo, abre todas las versiones, ¿ya? O al menos en mi compu abre todas las versiones. Pero el ingeniero utiliza el 5.6, si no me equivoco. Es que ya no me acuerdo si era 5.6 o 5.2. Y es un poco más antiguo su FluidSim y algunos no abren ya, así que van a tener cuidado cuando hagan electroneumática con él, porque cuando no abre no revisa el ingeniero. Y es una vez que lo tengan así el FluidSim, luego se van a la parte que dice .exe, creo que no es este, ya no lo tengo aquí, le he copiado de mi otro Classroom del anterior semestre lo que les he compartido. Y luego ponen abrir y aceptar, y se fijan, ¿no? Dónde va a guardar su archivo, en qué disco ustedes prefieren que guarden su software, y luego los términos y condiciones, no leen y aceptan y ya, no les va a causar problemas. Y cuando después ustedes ya lo quieran desinstalar e instalar otra versión de FluidSim, entonces lo desinstalan desde las aplicaciones, ¿verdad? Y desde el administrador y todo, y se va a desinstalar y luego lo instalan el otro. Y así, ¿ya? Luego, ya, estábamos en esta guía número 8, que es la parte, que estábamos en la parte de los actuadores de la neumática, ¿no? Hemos visto los varios tipos de cilindros y hemos dicho que íbamos a utilizar el cilindro de simple efecto y de doble efecto, ya que son lineales. Y luego hoy vamos a ver la guía número 9 y la 10, ¿ya? Ya, gracias, Camila. Ya.
Entonces, ya. Ya pueden ir a al Classroom y ver la guía, ¿ya? Esta es la guía número 9, creo que la tengo aquí. Ya. Esta parte de las válvulas son también tipos de actuadores que lo utilizamos en neumática, ¿ya? Ya, hola Josué, ahora sí vamos a empezar. Entonces, ya, nos dicen que las válvulas neumáticas son elementos que manejan e influyen sobre el flujo del medio presurizado. Ellas guían el aire comprimido en forma dosificada y en el momento correcto hacia los componentes de trabajo. Entonces, lo mismo que teníamos, ¿verdad? En lo que les he mostrado en la anterior clase, es que primero sacamos nuestra fuente de alimentación de aire, ¿bien? Luego la fuente de alimentación de aire es ese triangulito en FluidSim. Después la conectamos a una bomba que va a producirnos nuestro aire comprimido, ¿verdad? Y luego nuestra ¿qué se llama? Unidad de mantenimiento, donde están los 4 componentes básicos, ¿no ven? Que básicamente siempre son 3, que es el regulador de presión, el lubricador y el filtro, que se encargan de limpiar el aire sucio y lo vuelven en un aire manejable para el sistema neumático en sí. Bien, luego eso se le conecta a las válvulas y luego las válvulas se conectan al actuador finalmente. Pero estas válvulas neumáticas tienen 2 funciones, ¿bien? Pueden estar trabajando aquí abajo o pueden tener contacto directo con el actuador, entonces tienen trabajos diferentes, así que eso vamos a ver y vamos a analizar hoy, ¿ya? Entonces, según su función, al igual que los instrumentos, según su función, se dividían, ¿verdad? Según en la variable que ellos miden y según a la forma geométrica y las características mismas de cada instrumento, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con las válvulas porque son tipos de instrumentos en la automatización. Primero tenemos las válvulas de bloqueo, que básicamente, como dice su nombre, nos van a bloquear el paso del aire. Luego tenemos las válvulas de caudal y las válvulas de presión. Estas dos tipos de válvulas son como reguladoras de presión y como algo que nos va a ayudar a que, digamos, nuestro sistema no explote bien. Vamos a estar todo el tiempo regulando la presión, que no esté variando, que se mantenga constante, que no sea muy alto. Si sea muy alto, entonces estas válvulas actuarán y harán su trabajo para que el sistema siga funcionando bien. Y luego tenemos las válvulas direccionales, que básicamente van a dirigir nuestro aire si tiene que ir hacia abajo, o sea, si se tiene que despachar el aire o si tiene que ingresar a nuestro cilindro para generar trabajo. Bien. Luego, entonces, como les iba diciendo, aquí están, estas son los tipos de válvulas. Bien, aquí están conectadas en este gráfico, cosa que muy pocas veces se hace cuando estamos queriendo controlar la presión aquí directa que ingresa al cilindro. Entonces ya lo conectaremos por encima del cilindro, bien, de la válvula, perdón. Pero cuando queremos hacer otras maniobras, lo vamos a conectar siempre por abajo, estas válvulas de bloqueo y estas válvulas de caudal. Simplemente aquí les quería demostrar una representación de que de un sistema más como en la vida real y de un sistema en FluidSim, ¿bien? Entonces, esta parte, como ustedes ven en la unidad de mantenimiento, ese redondito con una flecha, es el manómetro. Esta rayita le simboliza al lubricador, ¿bien?
Y estas 3 rayitas lo simboliza al filtro. Bien, ahí están sus 3 componentes de la unidad de mantenimiento. Después se conectan con una válvula y luego viene con otro tipo. Estos 2 tipos son tipos de válvulas también, bien, que tienen otro nombre y también tienen otra función. Y esto ya es un cilindro de simple efecto porque solamente tiene una entrada de aire. Entonces eso es lo que se ve en el fluid sim. Y como aquí les decía, las válvulas direccionales bien, tienen 3 aspectos importantes. En primer lugar, se representan así. Estas son las válvulas direccionales que vemos en fluid sim y siempre tienen flechas, bien, tienen 4 flechas, 3 flechas, 100 flechas y estas flechas también hacen su trabajo, bien. Es una forma gráfica de decirnos por dónde va a ingresar el aire, por dónde va a salir, dónde se va a bloquear y demás cosas, bien. Estas partes que parecen flechas también no son flechas, bien, no nos indica que por aquí ingresa el aire, pero estas flechas no se mueven, estas 2 que tienen nomenclatura de Y y de Z, bien, simplemente se mueven las que tienen esta puntita negra, ¿ya? Entonces seguimos trabajando con la DIN ISO 1219 y esta nomenclatura de las válvulas ha pasado igual por varias ¿cómo se dice? Actualizaciones y también hay otras normas, así que es igual fácil confundirse como en los diagramas PID, ¿verdad? Cuando han encontrado, han expuesto un grupo, ha expuesto, ¿cómo era? Un sensor de cantidad, ¿verdad? Entonces están esos normados con otras normas, pues hay que tener cuidado. Y algunas son nuevas, ¿no? El ingeniero no conocía, entonces eso. Luego nos dice que básicamente al ver este gráfico tenemos que reconocer la conexión de trabajo que siempre se van a representar por las primeras letras del abecedario, que son A, B, C hasta D, o los números pares, que son 2, 4, 6, 8. Se tienen que reconocer las conexiones de presión, ¿bien? Y siempre las conexiones de presión, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Siempre las conexiones por donde ingresa el aire va a ser representado por 1, ¿bien? Se representan por la letra P de presión o por el número 1. Siempre nos dice que ahí esta válvula número 1 o esta conexión de aquí, jamás lo voy a sellar con un... ¿qué les he dicho que se llama esto? Con un cierre de escape de aire, o sea, nunca lo voy a cerrar porque por aquí tiene que ingresar el aire, ¿bien? Entonces, eso es lo que significa el número 1, o sea, jamás se tiene que cerrar esta parte con un silenciador, lo que sea, tienen que tener cuidado en eso, porque a veces no nos damos cuenta y el ingeniero siempre pregunta, a lo que yo sé, cómo convertir una válvula 4.2 en una 3.2, una 5.2 en una 3.2, así. Entonces algunos no ves, se nos ocurre y decimos poniéndole un tapón aquí, pero eso está mal. En el número 1 jamás se pone tapones, ni silenciadores, ni cierres de escape de aire, ¿bien? Entonces, si tienen algún problema me van a escribir en el Medium y Team va a sonar 9 y yo me voy a dar cuenta que no me escuchan o algo. Después, las conexiones para los escapes siempre se representan por las últimas letras, por la R, la S o T, y los números impares. ¿Ya? O por los números impares, esos siempre van a ser las conexiones de escape o otra cosa que las conexiones que yo puedo tapar, ¿bien? Estas conexiones que yo puedo tapar con esto, ¿bien? Entonces, y las conexiones de pilotaje representadas por las últimas letras del abecedario que son X, Y, Z. O los números 10, 12 y 14, ¿bien? Entonces esas conexiones de pilotaje son estas conexiones, ¿bien? Estas conexiones de aquí, que son como flechitas pero que no están pintadas, esas son conexiones de pilotaje y siempre son X, Y, Z, ¿bien? Vamos abajo lo vamos a entender mejor. Luego en las válvulas direccionales
que básicamente todas son válvulas direccionales, ¿verdad? Porque por algún lado ingresa el aire y por algún lado también sale. También es importante que nos fijemos en el accionamiento. Los tipos de accionamiento son variados y se encuentran en la norma 1219. Entonces, ¿a qué me refiero con accionamiento? A esta parte derecha e izquierda de la válvula. En estas dos partes de los costados siempre vamos a poder en un software ponerle su accionamiento. Les había dicho que hay accionamientos por pedal, por botón, por rodillo, ¿verdad? Entonces ese tipo de accionamientos son los que es importante colocar aquí. Y aquí dice que existen accionamientos manuales, mecánicos, neumáticos y eléctricos. Bien, entonces un accionamiento neumático es esta flechita que significa pilotado. Bien, los accionamientos manuales ya son todo lo que nosotros podemos pulsar, jalar, apretar y todo eso por pulsador, por pedal y estas cosas. Luego los accionamientos mecánicos y eléctricos casi son más o menos, se ayudan, trabajan al mismo tiempo, ya son las que son por rodillo. Les había dicho, ¿no ve? Que, o sea, imagínense un rodillo de la cocina, entonces el rodillo siempre tiene que estar rodando, ¿verdad? Entonces algo choca al rodillo y nos imaginaremos que es esta flechita, algo choca al rodillo y va a producir un movimiento o un paro, ¿bien? De acuerdo al rodillo, entonces el rodillo va a detectar movimiento y se va a parar o va a seguir accionándose el sistema. Y eso es importante en las válvulas. Luego está la construcción. Las características de la construcción determinan la dureza, la fuerza, el tipo de accionamiento, la conmutación, sistema de conexión y el tamaño. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos cómo se construyen estas válvulas? Porque les había dicho que, por ejemplo, hace mucho que esta válvula, así se ven, 9 cuadraditos vemos aquí, y hace mucha la diferencia de acuerdo al tipo de accionamiento que tiene, ¿bien? Entonces, si nosotros vemos una válvula con accionamiento manual por pulsador en el FluidSim, simplemente aquí lo tendrá un pulsador y siempre va a ser cuadraditos y ya está. En el FluidSim es así. Luego va a ser por pedal, aquí ya tendrá un accionamiento por pedal y cuadraditos, así no va a cambiar mucho. Pero en la vida real, una válvula por pulsador ya es como una cajita cuadradita y aquí está su pulsador. Pero cuando es por rodillo, por pedal, ya su forma geométrica cambia, ¿bien? Entonces eso ya determinará cuán fuerte es la válvula, cuánta fuerza puede soportar de presión, por dónde tendrá su tipo de accionamiento, cómo conmutará, porque con conmutar se refiere a que, digamos, estas flechitas que les he dicho que se mueven, tienen que cambiar aquí. Por ejemplo, esta flechita que está así cerrada, esto está normalmente cerrado, puede moverse a este lado, ¿bien? Y luego, o sea, va a conmutar, ¿bien? El aire va a pasar de 1 a 3, ahora tendría que estar pasando. Me pasó unas cosas. ¿Aquí? Construcción. Sí. Ay. Construcción. Ya solo he visto parpadear este Meet y ya. Yo. Ahora sí. Entonces seguiremos. Ya. Ya. Les decía que su forma geométrica de las válvulas es importante porque nos dice que tenemos válvulas de asiento y válvulas correderas. Entonces las válvulas de asiento básicamente es cuando aquí, miren, ¿dónde tengo una válvula? Estas,
Miren, por ejemplo, esta válvula de escape rápido. No sé si pueden notar aquí, pero aquí está su membrana y aquí está el aire, ¿verdad? Entonces, por esta membrana es por donde se está apoyando todo este aire. Entonces, se puede decir que es una válvula de asiento. No sé, el aire se está sentando aquí, ¿verdad? Entonces, esa figura geométrica tiene. Entonces, en la vida real, cuando tenemos esas válvulas geométricas, es decir que algo se apoya en, por ejemplo, en esta otra válvula, aquí vamos a conectar las tuberías, ¿verdad? Entonces en estos tienen como dos apoyos por donde van a conectarse otras tuberías también. Entonces es como, ahí se representa eso que dicen válvulas de asiento. En cambio, las válvulas de corredera es cuando tienen un tipo de accionamiento especial. Por ejemplo, si tienen accionamiento por rodillo, que aquí les había dicho que tienen como un rodillo, entonces algo se choca ese rodillo y produce un movimiento, ¿verdad? Entonces simplemente está haciendo correr el aire por un accionamiento. Eso se denomina básicamente lo que dice por asiento y por corredera. Esa es la construcción de las válvulas. Bien. Luego están, de acuerdo a la cantidad de conexiones y de posiciones de conmutación, las válvulas se clasifican en válvula de 2 vías, 3 vías, 4 vías, 4 3 vías, 5 2 vías. Estas son las 5 válvulas que utilizamos, ¿bien? Entonces, así hay que llamar a las válvulas. Pásame una válvula 3-2, pásame una válvula 4-2, así. Y vos tienes que reconocer y tienes que pasar la válvula 3-2, así, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nos demos cuenta cómo se lee este tipo de válvulas. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte de conexiones, posiciones y nomenclatura. Bien, esta parte de nomenclatura no lo veía antes, así que lo voy a ver con ustedes, ¿ya? Entonces, la cantidad de conexiones y de posiciones se puede... conexiones y posiciones, pues se representa aquí, ¿bien? Aquí les voy a explicar. Aquí, por ejemplo, esta es una válvula 2 vías, ¿bien? Aquí dice válvula 2 vías y por eso se llama válvula 2 vías. Ya, mentira. Entonces, aquí dice 2 conexiones y 2 posiciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar las conexiones de estas válvulas. Las conexiones siempre van a ser estas ranuritas que sobresalen de los cuadraditos, ¿bien? Esa es su representación en FluidSim y así las vamos a reconocer. Por ejemplo, en aquí sobresalen 2 ranuras, ¿verdad? 2 ranuras sobresalen, esas son sus 2 conexiones por donde vamos a conectar nosotros las tuberías y la vamos a conectar a otras válvulas o a unos cilindros por arriba, ¿bien? Esto entonces nos indica válvula de 2 conexiones y luego 2 posiciones porque tienen 2 cuadraditos, ¿bien? Esas son las posiciones, tienen 2 cuadraditos y es lo mismo en las otras 2 válvulas. Buscamos las ranuras, por ejemplo, siempre estas ranuras están en la parte derecha, ¿bien? Por ejemplo, aquí están viendo, ¿verdad? Esta ranurita está en la parte derecha, o sea, quiere decir en el segundo cuadradito. Entonces ahí contamos 1, 2, 3 ranuras, es una válvula 3, 2, 2 cuadraditos, 3, 2 posiciones, ¿bien? 3 conexiones, 2 posiciones. 3 conexiones, 2 posiciones. Esta es una válvula 3, 2. 3 conexiones, 2 posiciones. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, ¿por qué esta es una válvula 3-2 y esta otra válvula es 3-2? Bien, entonces, por eso es importante fijarse el direccionamiento o la conmutación de estas válvulas. Bien. Les había explicado que el número 1 siempre es la P y es por donde va a ingresar el aire. O sea, quiere decir que aquí sí o sí tenemos que conectar una válvula. Bien, no lo podemos cerrar con un silenciador, un tapón, lo que sea, no lo podemos cerrar. Entonces, porque en aquí es el número 1, bien, siempre va a estar al medio. Imagínense, aquí en esta flechita es una
conexión, ¿bien? Porque aquí nos está indicando la flechita que viene aquí. Y aquí también es una conexión, pero esto es una ranura, ¿verdad? Por ejemplo, pues indica que por aquí puede escapar aire. Y por eso lo vamos a cerrar con un tapón, ¿bien? Entonces, estas flechitas de aquí al medio, estas ranuritas del segundo cuadradito, siempre son el número 1, ¿bien? Por aquí siempre va a ingresar el aire. Ahora, como están viendo que esta flechita está de la posición 1 a esta otra ranurita de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, eso nos está indicando que está normalmente abierta. Bien, está abierto esta válvula 3-2 vías. En cambio, esta válvula 3-2 vías está cerrado porque aquí está la presión, ¿verdad? Aquí vamos a ingresar, vamos a conectar la tubería. Aquí está la conexión número 1, que es la de presión, por donde ingresa el aire comprimido. Pero la flechita nos está direccionando a un escape de aire, ¿verdad? Que lo podemos tapar. Entonces, esto está normalmente cerrado, ¿bien? Aquí nos está indicando que es una válvula de bloqueo. Pero los dos son 3-2 porque tienen 3 ranuras y 2 cuadrados, 2 posiciones, ¿verdad? 3 conexiones, 2 posiciones, 3 conexiones, 2 posiciones. Esta es una válvula 4-2, 4 ranuras, 2 cuadrados, 4-2. 4 conexiones, 2 posiciones. Esta es una válvula 4-3. Por ejemplo, en esta parte, esta también se llama válvula media porque todas las conexiones están en el medio, como ustedes verán bien. Entonces en aquí tiene 4 conexiones, 3 posiciones, 3 cuadrados. Y la misma aquí, 5 conexiones, 1, 2 y 3 abajo, ¿verdad? 5 conexiones, 2 posiciones y la misma de aquí abajo, 5 conexiones y 3 posiciones, ¿bien? Entonces, así es. Ahora aquí hay una parte más visual, que esta tablita les va a ayudar harto para poner su nomenclatura en el FluidSim. Bien, entonces aquí nos dice que según esta norma ISO, que es la 5599, desde aquí ha venido la nomenclatura para poner los nombres a las válvulas y a los cilindros. Bien, y a otros instrumentos como es la fuente de alimentación de aire comprimido y la unidad de mantenimiento. Bien, esto hay que reconocer a la hora de que nosotros estemos numerando nuestras válvulas. Como aquí les había hecho recuerdo, las conexiones de aire de presión siempre va a ser el número 1, esa ranurita de aquí del medio siempre va a ser 1 y va a estar denominado con la letra P de presión. Luego los escapes de aire que les había dicho que eso sí se pueden tapar menos la de presión, son las válvulas, la numeración impar 3 y 5 o las letras R y S. Esas conexiones 3 y 5 siempre van a estar a los lados de la presión. Por ejemplo, en esta válvula de 5-2 posiciones, ¿verdad? Aquí al medio es la 1. Esta otra ranurita de la parte izquierda es la 3 y esta otra ranura de la parte derecha es la 5. Entonces es 3, 1 y 5. Y estas vienen por la parte de abajo siempre. Y luego por aquí arriba vienen las de números pares, que ya les había dicho que serían 2 y 4. Bien, dice salidas o utilización del aire comprimido. ¿Por qué dice utilización? Porque siempre arriba están cilindros, motores, los que provocan el movimiento, ¿verdad? Cilindro de simple efecto, cilindro de doble efecto, entonces por eso se llama salidas o utilización, porque por ahí va a salir el aire y ahí va a utilizar el cilindro ese aire para producir trabajo. Entonces esas ranuras siempre van a estar denominados con los números 2 y 4 y con las letras A y B. Entonces estas dos de aquí arriba siempre van a ser pares, 2 y 4. Estas también van a ser 2 y 4, estas también van a ser 2 y 4. Estas sí serán 3, 1 y 5. Esto lo mismo, 3, 1 y 5. Y esto será 3 y 1. Y eso tiene un comportamiento especial estas válvulas 4, 3, ¿bien? Y luego lo mismo. 2, 4 y esta será 1 y 5. Lo mismo de aquí. 2, 1 y 5. Y aquí será la 3. Bien, aquí lo mismo. ¿Cómo es esto? 2, 1 y 5. Y lo mismo. Bien, el 5 siempre va a estar así, hasta este lado, en la parte derecha. Luego, las conexiones de mando, que les había dicho que son X, Y y Z, que simplemente nos indican que está pilotado. Bien, más abajo vamos a explicar para qué sirve ese pilotaje.
Pero como aquí arriba les había explicado, es una flechita que no está pintada, ¿verdad? Eso significa el pilotaje y siempre están representados con X, con Y o con Z, ¿bien? Las conexiones de 1 hacia 2, bien, ustedes al momento de describir sus ejercicios pueden decir mediante la conexión 1 y 2 se da paso al aire comprimido, bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Ya les había dicho que esta ranura del medio siempre va a ser el número 1. Entonces, cuando conmute, esta flechita se va a mover de 1, va a entrar el aire y se va a mover aquí, a 2 se va a venir para ingresar el aire al cilindro. Entonces, ahí se va a estar dando el paso del aire comprimido de 1 hacia 2 y así se lee o se describe esa parte, ¿bien? No es que está mal cuando nosotros describimos y decimos el aire va a venir por aquí, va a llegar hasta válvula y va a salir por 1, así, ¿verdad? Entonces, no, siempre hay que fijarse las entradas y las salidas, igual que en el PLC hay entradas y salidas, siempre hablamos de entradas y salidas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte conceptual de esta parte de neumática e instrumentación. Luego están las conexiones de 1 hacia 4. En algunas ocasiones también se da esto de las conexiones de 1 hacia 4. Ya sabemos que 1 es presión y va a ir hacia 4 por cierto motivo. Y luego están las conexiones de señal 10, luego las conexiones de aire auxiliar de mando que son 81, 91, P y Z. Esto casi no lo vamos a ver bien. Y luego aquí están representadas en diferentes tipos de válvulas. Por ejemplo, aquí tenemos una válvula 3.2. Bien, por aquí les había dicho que se van a representar con las letras A y B, la parte de arriba, con la parte de abajo es con R y con S, y con la letra P de presión. Luego la parte de aquí, ¿verdad? Por donde está ingresando el aire. Se va a dar la conexión, el paso del aire de 1 a 2, de 1 hacia 2, ver, conexión de 1 hacia 2 se va a dar el paso del aire. Y lo mismo aquí, ¿bien? Ahora aquí estamos viendo una válvula 4.2, pero está ingresando el aire por la parte izquierda y por la parte derecha, ¿verdad? Entonces, por la parte izquierda será el ingreso del aire, entonces se va a conectar de 1 hacia 2 cuando ingrese el aire. Y esa va a ser la parte X, ¿bien? Se va a dar el paso del aire de 1 hacia 2, o podemos decir se va a dar el paso del aire 12 y poner así como esta nomenclatura X y 12. Se va a dar el paso del aire 12 o se va a dar el paso del aire 14, ¿bien? ¿Ya? Entonces, cuando se esté dando el paso del aire de 1 y 4 y estamos viendo que 4 está bloqueado o hay algún inconveniente aquí, entonces ya lo vamos a poner con Y. Y lo mismo, bien, con esta válvula 1, 2, 3, 2 también, y con esta válvula 5, 2. ¿Ya? Eso, ya. Luego ya hemos visto la parte de válvulas direccionales y ahora están aquí las válvulas de bloqueo. Las válvulas de bloqueo son las que bloquean el flujo de aire comprimido o de algún gas que nosotros estemos utilizando. ¿Ya? Entonces hay diferentes tipos de válvulas de bloqueo. Hay válvulas de válvula de escape rápido, bien, válvula de escape rápido y se simboliza por esta parte. Como ven aquí en el FluidSim, así se simboliza las válvulas de bloqueo. Y aquí, como ven aquí adentro, hay como un perdigón. Bien, entonces este perdigón está bloqueando el paso del aire por este lado. Bien. ¿Qué pasa cuando si el aire ingresa por X, por esta parte, ¿verdad? Por la parte izquierda. Entonces, como ven, aquí hay una B y luego recién empieza el perdigón, ¿verdad? Por aquí va a ingresar el aire comprimido, ¿bien? Va a ingresar el aire comprimido y saldrá por A, ¿bien? O por la ranura número 2. Pero, ¿qué pasa si el aire comprimido ingresa por aquí? ¿Bien? Igual se va a bloquear el paso del aire, ¿bien? Porque este perdigón no va a dejar el paso del aire por ambos lados,
Bien, simplemente va a ingresar el aire se va a bloquear el aire por esta parte, por el perdigón, y luego va a ingresar el aire por esta parte. Bien, entonces hay diferentes tipos de formas de interpretar según el ejercicio que vamos a ver más abajo. Ya. Y simplemente da el paso a lo contrario, ¿verdad? El paso del aire a lo contrario. Luego está la válvula de retención, que es el bloqueo propiamente dicho. Bien, entonces como ven en el gráfico, lo mismo. Aquí esto es como si controlara el movimiento del paso del aire, bien. Entonces, como habíamos dicho, ingresa con una presión y luego esa presión se puede ir manteniendo constante o puede ir bajando mediante pase por las válvulas, ¿verdad? Entonces, para controlar ese movimiento de presión alto y brusco, entonces estas válvulas de retención que se pueden como configurar van a controlar el movimiento del cilindro, ¿bien? O sea, va a cuidar que no sea muy brusco y produzca movimientos bruscos y fuertes y pueda provocar accidentes. Entonces, estos son tipos como de regulación de presión. Y luego estamos en las válvulas de bloqueo, también las válvulas de simultaneidad que tienen función I, se llaman válvulas de función I o válvulas de simultaneidad o las válvulas ENT, ¿bien? Entonces, ¿eso qué nos indica? Que sí o sí tiene que ingresar el aire por X, por esta parte, o tiene que ingresar el aire por Y, por eso es ENT, ¿verdad? De I. Entonces, cuando ingrese aire por aquí y por aquí, recién se va a producir movimiento en el cilindro. Si solo ingresa por aquí, no se va a producir ningún movimiento, ¿bien? Y luego está la válvula selectora O, que también tiene un perdigón, como la válvula de bloqueo, y es lo mismo. Entonces, si ingresa aire por esta parte, entonces el perdigón se va a quedar ahí y no va a producir movimiento. En cambio, si ingresa por esta parte, entonces se va a producir movimiento y va a salir el aire comprimido por A y va a llegar al cilindro y va a producir movimiento, ¿bien? Esos son los tipos de válvulas que lo vamos a ver en los ejercicios. Luego están las válvulas de presión. Hay también las válvulas reguladoras de presión, que aquí están como con resorte. Eso es también porque se puede configurar en el FluidSim. Y son también las reductoras de presión. Si el aire está llegando a 4,5 bares y nosotros queremos que llegue a 4, entonces eso va a controlar la presión. Y como habíamos dicho, siempre en los cilindros vamos a poder conectar diferentes tipos de sensores, ¿bien? Para que nos provoque eso. Luego están las válvulas de secuencia o control de presión. Y esto sí es lo mismo, pero tienen diferentes accionamientos, ¿verdad? En aquí ya se va a controlar la presión por resortes y demás, y ahí se va a estandarizar la presión. Y luego están las limitadoras de presión, que son más seguras, ¿bien? Dicen genera una diferencia de presión entre de la entrada y la salida, ¿bien? Y ahí se va a mantener constante o se va a regularizar el aire automáticamente. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver más a detalle en los ejercicios. Y ahora aquí están los sistemas neumáticos, ¿bien? Así tenemos que construir nosotros nuestros sistemas neumáticos en FluidSim. O sea, ¿qué quiero decir? Primero vamos a sacar nuestras fuentes de alimentación. La fuente de alimentación del aire siempre son este redondito con un punto al medio o los triangulitos que les había mostrado. Esas dos representaciones tienen cuidado que se estén confundiendo. Luego está la unidad de mantenimiento, luego las válvulas, luego otras válvulas de otro tipo, ¿verdad? Luego las válvulas servipilotadas por ambos lados, las reguladoras de presión que también son válvulas y el cilindro, ¿bien? Entonces, de acuerdo a qué posición se encuentren, tienen diferente trabajo. Por ejemplo, este es el módulo de entrada de aire comprimido. Si nosotros pulsamos esto, jalamos esto, pulsamos esto, se producirá un paso del aire comprimido.
Y luego aquí tenemos una válvula selectora que les había dicho que tiene que ingresar el aire por esta parte o por esta parte y recién se va a producir movimiento, pero no tiene que ingresar aire por los dos lados porque se va a bloquear. Entonces es un módulo de tratamiento del aire, o sea, va a indicarnos por dónde va a ingresar y cuánto va a ingresar. Y luego aquí está la válvula servipilotada por ambos lados. Y esta es la válvula de mando, ¿bien? Entonces, ¿por qué es de mando? Porque estas válvulas por la parte izquierda le están mandando y va a producir algún movimiento de avance del émbolo en el cilindro. O si no, si tocamos esto, igual va a producir un elemento de mando y ya le mandará a este cilindro a que vuelva a su posición inicial. Entonces, por eso esta parte, estas válvulas que están conectados a las actuadoras, a los actuadores, ya sea 5, 2, 3, 2, 4, 2, siempre se llaman elementos de mando, ¿bien? Luego están los elementos de regulación, que este también es un tipo de válvula, es un regulador de presión y regulador de flujo al mismo tiempo, ¿bien? Están los dos conectados y simplemente nos está cuidando a qué presión va a llegar el aire al cilindro para que no provoque movimientos bruscos, ¿verdad? Porque ya sabemos que en qué distancia avance este émbolo dentro del cilindro, se va a producir también la distancia del movimiento, ¿bien? Y ya según la función que tenga que cumplir, si tenga que alzar o tenga que empujar o lo que sea. Y ese es el elemento de trabajo. Siempre los actuadores o elementos finales de control están en la parte superior, les había indicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante de este gráfico? Es la numeración, ¿bien? Entonces, todos hemos tenido ese problema con el ingeniero porque algunos de nosotros nos decía que estas fuentes de aire comprimido tienen o sea, en el FluidSim se representan por un triangulito, por este círculo, ¿verdad? Entonces, esto se cuenta, nos decía el ingeniero, a algunos, y a algunos nos decían no. Entonces, nadie le entendía, porque aquí sabemos que también se puede conectar una bomba, ¿verdad? Entonces, no, ya, esto no se cuenta. Entonces, siempre vamos a contar desde la unidad de mantenimiento, ¿bien? Lo vamos a contar en el FluidSim como uno solo, así lo saquen simplificado. Lubricador, regulador de presión y filtro, entonces lo van a contar con uno solo, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Nos dice los grupos 0 siempre van a ser fuentes de alimentación, ¿bien? Siempre van a ser fuentes de alimentación de aire comprimido en neumática. Entonces, por eso esta unidad de mantenimiento es 0.1 y la otra, como tenemos dos, ya será 0.2, ¿bien? Y luego los grupos de numeraciones 1, 2, 3 se van a designar designación de las diferentes cadenas de mando. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de trabajo? O sea, ¿qué van a mandar a estas válvulas que están conectadas a los actuadores, verdad? Entonces, los actuadores en neumática siempre van a ser cilindros. Entonces, estos cilindros ya tendrán numeración 1. Si aquí tengo otro cilindro y este cilindro ya tendrá numeración 2 y las válvulas que están conectadas a este segundo cilindro ya serán 2.1, 2.4, lo que sea. Y si tengo aquí otro cilindro ya será 3, ¿bien? Y todas estas válvulas ya también serán 3. Entonces, eso es lo que nos indica esto. Y luego está la numeración continua, ¿bien? Entonces, una vez que hayamos hecho eso, por ejemplo, en aquí punto 0, siempre lo vamos a nombrar a los órganos de trabajo, como en este caso son los actuadores, los que son los instrumentos de trabajo. Por eso va a ser siempre 1.0, no es 1, ¿bien? Es 1.0. Y luego, cuando hablemos de elementos de mando, que son las válvulas conectadas a los actuadores, siempre van a ser punto 1. Bien, entonces, ¿qué válvula está conectada aquí? Que está servipilotada, válvula, así que tenga posiciones, ¿bien? No ese tipo de válvulas. Entonces, ese tipo de válvulas que tienen posiciones, en este caso son, esta válvula es 5-2, ¿bien? 5 conexiones, 2 posiciones. Siempre ese tipo de válvulas van a tener numeración 1.1.
Bien, siempre tiene numeración 1.1. Cuando tengo aquí otro, ya esta válvula de mando que está conectado al actuador será 2.1, la siguiente será 3.1, bien. Luego vienen los 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, que son los pares, ¿bien? Como estamos hablando del cilindro 1.0, entonces ya será 1.2, 1.4, 1.6, y son los elementos que manden a la fase activa. ¿Qué quiere decir? Que primero vamos a activar esta parte, la parte izquierda, ¿bien? ¿Por qué? Porque queremos que este émbolo avance, ¿bien? Eso va a ser el primer movimiento, el movimiento de que le vamos a decir al cilindro que funcione, ¿bien? Por eso son los elementos de fase activa. Cuando yo apriete este pulsador, ya ingresará el aire, pasará por aquí, llegará a la válvula de simultaneidad y llegará al cilindro. Entonces, por eso va a activar el cilindro, va a hacer que se mueva, o en este caso que retroceda, y que funcione. Entonces, estas válvulas que hacen funcionar al cilindro se van a hacer con los números pares, ¿bien? Entonces, cuando estamos hablando de una válvula selectora, les había dicho que una válvula selectora ingresa el aire por la parte izquierda, tiene que funcionar. Y no tiene que ingresar aire por la parte derecha, ¿verdad? Pero en el caso contrario, si yo aprieto esta palanca, ¿bien? El funcionamiento manual, entonces igual va a ingresar aire por aquí, ¿no ve? Entonces va a ingresar aire por aquí y por aquí no, igual se va a producir trabajo. Entonces por eso primero voy a numerar esto 1.2, va a ser esta va a ser fase activa y esta también puede ser fase activa, por eso va a ser 1.4, bien, van a ser con números pares, bien. Esta parte de la parte izquierda siempre se cuenta. Luego recién nos vamos a ir a fijar todo lo que tengamos en la parte derecha, bien, en esta parte, que va a hacer que el cilindro vuelva a su posición inicial. Y estas válvulas se enumeran con los números impares de 1.3, 1.5 y 1.7, ¿bien? Entonces nos dice que son elementos que mandan a la fase pasiva o a la posición normal o a la posición inicial, ¿bien? Por eso esta válvula es 1.3. Si tuviéramos otra aquí, ya sería 1.5 y si tuviéramos otra sería 1.7. Y lo mismo, si tuviéramos un cilindro más sería 2.1 y en esta parte sería 2.2, 2.4, 2.6, lo que sea. Y aquí ya sería 2.3, 2.5, 2.7 y así sucesivamente, ¿ya? Luego vamos a los elementos de regulación, que son las válvulas especiales, que son las reguladoras de presión, reguladoras de flujo y todas estas reguladoras que les he explicado arribita. Recién nos vamos a fijar este tipo de válvulas especiales y ya será, como es del cilindro 1.0, ya será 1.01. Si aquí saco igualita, ¿verdad? Su gemelo a este lado, pero hasta tubería, entonces a esta parte izquierda ya será 1.0.2. Y así sucesivamente. Del otro cilindro ya será 2.0.1 y la parte izquierda 2.0.2. Y así se numera, ¿bien? Esta parte de la numeración nos ayuda mucho cuando nosotros estamos describiendo nuestro sistema neumático. Entonces eso es lo que hacemos en laboratorio con el ingeniero antes de que me designe a mí. Entonces al ingeniero le decíamos, el ingeniero decía de verdad y escriba su sistema neumático. Entonces nosotros decíamos, vamos a empezar con la válvula A el cilindro A o el cilindro 1.0. Tenemos 3 cilindros, 1.0, 2.0 y 3.0, así se le explicaba. Y vamos a iniciar describiendo el problema, ¿no ve? Entonces nos decíamos, aquí tenemos una fuente de alimentación de aire comprimido, llega la válvula 3-2 vías que tiene funcionamiento por pulsador y luego apretamos el pulsador y se da el paso del aire 12, ¿bien? 12 o de 1 a 2 como hemos visto arriba. Y luego llega la válvula selectora, ingresa o podemos decir directamente, perdón, a la válvula 1.6. Y luego llegamos a la válvula 1.1 y luego el aire ingresa, se regula la presión de 4 bares a 3.5 bares
en la válvula 1.0.1 y o sea, automáticamente ya tenemos que reconocer de qué válvulas estamos hablando. Entonces eso facilita nuestra descripción, porque si no luego se hace muy largo, ¿verdad? Porque tenemos que decir estamos ingresando aire por la válvula 3.2, que está con un pulsador, se da el paso del aire de la ranura 1 que es de presión y llega a la válvula 2 y luego llegamos a la válvula servipilotada 5.2 y no sé, algo así. O sea, hay que tratar de reducir la descripción. Y así se hace la descripción. Ahora tenemos nuestro primer ejercicio, que es de la nomenclatura de las válvulas, ¿bien? Ahora sí, chicos, vamos a hablar. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. ¿Qué nombre tiene esta válvula? Esta primera válvula que les estoy señalando. 4.2 auxi. Ya, está bien. Es una válvula 4.2 vías, ¿bien? 4 ranuras, 2 posiciones. Bien, y ahora sí. Esta otra válvula 5.2. ya. Esta otra 5.3. ya, esta es una válvula 5.3 vías. 5.3 vías, ¿es bien? Y luego esta también es una válvula 5.3 vías. Aquí tienen 5.3 vías, pero esto tiene algo especial porque nos dice que todo está cerrado. Bien, todo está cerrado, no hay ningún tipo de accionamiento aquí, o sea, no hay flechas, bien. Entonces, por eso se llama válvula 5.3 vías con centro cerrado. Aquí está todo cerrado. En cambio, esta es una válvula 5.3 vías también, pero está con centro abierto, bien, o con centro de escape, se llama, bien. En aquí ya va a funcionar, aquí tenemos el número 1 con P y ya no va a ser una válvula de bloqueo, bien, es una válvula funcional. Entonces esas cosas hay que reconocer y si está normalmente abierto o normalmente cerrado, bien. Entonces vamos a ir viendo otros casos aquí, ya. Y ahora tenemos un ejercicio que nos dice mando indirecto de un cilindro de simple efecto. Bien, cuando hablamos de mando indirecto hay muchas formas de representar en el FluidSim. Bien, entonces porque hay muchas formas de representar hay que saber explicar y describir el problema. Bien, no hay una forma única de solución. Entonces les voy a mostrar cómo yo he solucionado este problema. Nos dice que es el mando indirecto de un cilindro de simple efecto. Entonces hasta ahí está fácil, bien. El primer paso que tenemos que hacer es reconocer qué instrumentos vamos a sacar, qué válvulas vamos a sacar y qué cilindros vamos a sacar. Entonces sí, un cilindro de simple efecto de mando indirecto. Entonces en mi imaginación ya tengo que decir, puedo sacar una válvula o puedo sacar dos. Entonces eso tengo que analizar y resolver mi ejercicio. Luego nos dice, al accionar el pulsador de la válvula 1.2, bien, par, esta envía una señal a la válvula 1.1, que es la válvula de simultaneidad, que es la válvula que se conecta con el actuador, ¿verdad? Entonces ya tendré que sacar dos válvulas hasta aquí. Con accionamiento neumático, que tiene que estar pilotado, hasta ahí nos indica, y a la vez envía señal a la válvula 1.4. Hasta aquí ya tendré tres válvulas, bien, y hasta aquí puedo entender que nos está hablando de la parte derecha del ejercicio, bien, como les he explicado hacia arriba. Y también va a tener accionamiento manual. Al accionar la válvula 1.4, bien, con pulsador, para el avance, que me falta una P, bien, para el avance y retorno por muelle, entonces ya nos está indicando cómo voy a configurar mi válvula. Se manda la señal a la válvula 1.1 pilotada neumáticamente en el avance y retroceso por muelle.
que al recibir presión mediante el pilotaje neumático, la válvula hace que el vástago del cilindro 1.0 avance, o sea, va a venir de aquí, va a estar en la posición inicial, avance a la posición final. Y eso es lo que tenemos que lograr. Si no recibe señal, el muelle hace que se reposicione la válvula a su posición inicial y así el vástago retrocede. Entonces nos está diciendo que un accionamiento de las válvulas tiene que tener retorno por muelle, que es el desorte que va a hacer que, o sea, choque, digamos, el desorte de la pared y por retorno por muelle mande otra vez este embolo a su posición inicial. Bien. Entonces todas esas cosas yo tengo que interpretar en mi cerebro o en mi cabeza. Luego después tengo que hacer mi sistema neumático. Bien, aquí está mi fuente de alimentación, aquí está mi unidad de mantenimiento y aquí está mal numerado. Bien, aquí está, ¿ves? Lo que les decía el ingeniero, aquí nos decía 0.1 y está 0.2, bien. Pero el ingeniero a veces no saca la unidad de mantenimiento, entonces todas esas cosas tienen que considerar, ¿ya? Cuando el ingeniero no saque la unidad de mantenimiento, entonces ustedes ya lo ponen aquí nomás a la fuente de alimentación 0.1, ¿bien? Y luego ya ahí lo dejan. Entonces, hasta ahí yo he podido reconocer que me ha dicho que saque 3 válvulas, la válvula de simultaneidad que va a estar servipilotada, que va a estar pilotada, perdón, y se va a conectar con el actuador, que hablaba la válvula 1.1, les decía, ¿verdad? La válvula que se conecta con el cilindro siempre va a ser 1.1 y esta va a ser 1.0. Y luego nos decía que saque 2 válvulas, ¿bien? 1.2 y 1.4. Entonces les voy a explicar ahorita por qué tiene un accionamiento indirecto. Archivo nuevo, sacan la hoja en blanco y aquí están todos sus, aquí en la parte de último están los textos. Unidad de mantenimiento comprimido. Luego nos decía un cilindro de simple efecto, entonces voy a ir a la parte de actuadores, voy a sacar el cilindro de simple efecto y luego voy a sacar válvulas, ¿bien? Entonces les había dicho que hay válvulas ya compuestas y hay otras que tenemos que construir. ¿Cuál válvula era? Ya, entonces vamos a sacar válvulas 3, 2 vías. Una que va a ser mi válvula para el actuador y las otras que me van a provocar trabajo, ¿bien? Ya, luego la voy a ir conectando esta parte aquí. Luego la unidad de mantenimiento siempre se tiene que conectar con la ranura número 1, que es la de presión. Luego vamos a ir por arriba y también tengo que conectar a la 1, no a la 3, jamás. Luego después tengo que conectar de la 2 otra vez a la 1 y luego de la parte de salida del aire comprimido al actuador, ¿bien? Entonces es así como no me confundo qué válvulas tengo que cerrar. Entonces aquí le doy el cierre. Este es el silenciador, ¿no? Aquí hay diferentes tipos de cierre. Este solamente es de bloqueo. Y esto que les estoy señalando hace también un escape de aire, pero es bien mínimo, ¿bien? Y por eso lo ponemos esto. Y luego está, ya habíamos dicho que una de las desventajas de la neumática es que es muy bullicioso, entonces es por eso que se le ponen silenciadores. Bien, con eso se ayuda a la parte de los actuadores, que no producen mucho ruido, en este caso el ruido de la bomba, bien, donde se debe producir aire comprimido. O siempre los motores, las bombas, siempre tienen estos escapes y luego estos escapes se cierran con cierre de escapes, bien. Ya, hasta ahí tenemos nuestro sistema y tenemos que ir configurando esto, bien. Entonces,
Primero nos decía que la primera, esta primera, ¿qué se llama? Válvula 3.2 tiene que estar pilotado, ¿verdad? Entonces le vamos a dar un accionamiento, neumático, ¿bien? Neumático ya está pilotado. Luego esta nos decía que era por pulsador. Este es de pulsador con un bloqueo. Bien, aquí está su bloqueo. Esto es de palanca y esto es de pedal, bien. Esto es un pulsador también directo. Este es un pulsador como en forma de botón. Entonces este pulsador lo vamos a poner y aquí le vamos a poner, ¿qué se llama esto? Enclavamiento se llama esto ya, cuando tiene aquí una B chiquitita, enclavamiento. Entonces esto una vez que apretemos, se va a enclavar, o sea, se va a clavar, ya no se va a mover ya. En cambio esto si pulsamos, va a volver a su posición inicial, o es como un botón, ¿bien? Entonces el ejercicio nos decía que tiene que regresar por muelle, ¿bien? Entonces todos los regresos vamos a hacer el retorno por muelle, que aquí está el accionamiento derecho, que básicamente es lo que produce el retorno a su posición inicial de los cilindros. Entonces siempre ponemos retornos por muelle, pero es de acuerdo a nuestro criterio, ¿bien? Ya, entonces esto está conectado mal. Ya. ¿Por qué lo estoy conectando esto así? Porque nos decía que tenemos que tener un accionamiento indirecto. Eso era lo que tenemos que analizar en este problema. Ya. Entonces vamos a dar paso a que se inicie el problema, apretando F9 o en la parte de aquí se pueden ir, donde dice ejecutar y en la parte iniciar. Entonces dice que iniciamos con F9. Entonces ya estamos dando el paso del aire de la fuente de alimentación del aire comprimido a la unidad de mantenimiento y esto está llegando hasta aquí. Hasta aquí se está bloqueando el aire, ¿bien? Luego vamos a pulsar esta válvula 3.2 vías, que sería la válvula 1.2, y lo vamos a enclavar el aire, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos el accionamiento indirecto. Aquí se está dando el paso del aire y está llegando a la válvula 1.4 y también el aire está llegando a la válvula 1.1, ¿bien? Pero no se está dando el paso del aire al cilindro, ¿bien? Entonces, esto es como un sistema de neumático de seguridad. No se da el paso del aire, se protege al movimiento del émbolo dentro del cilindro y no se va a producir movimientos directos, accionamiento directo, ¿bien? O sea, ¿qué es lo que nosotros siempre hacemos? Apretamos esto y ya directo se mueve el cilindro, ¿verdad? Eso es un accionamiento indirecto. Por eso este ejercicio se llama de mando indirecto, porque primero tiene que pasar por una válvula de seguridad y esto es enclavado porque miren, aquí yo pulso y se va a quedar aquí, se va a quedar esto aquí. No se va a dar el paso del aire. En cambio, cuando voy a ir a la válvula 1.4, 3.2 vías con pulsador, entonces voy a apretar y recién se va a dar el paso del aire. Y como esto no es un pulsador enclavado, entonces yo aprieto y por el retorno por muelle suelto y obviamente retorna el cilindro a su posición inicial. Bien. Entonces cada vez que el operario vaya hasta aquí y pulse, se va a dar este movimiento. Bien, entonces igual lo podemos utilizar el mismo sistema para el ejercicio del aplastador de latas, ¿verdad? Entonces aplasta, suelta, baja otra lata, aplasta, suelta, baja otra lata, ¿verdad? Así. Y eso es el accionamiento de mando indirecto. Bien, entonces más abajo tenemos cómo se resuelven diferentes tipos de mando indirecto.
les voy a ir explicando más abajo. Bien, hay diferentes formas de solucionar este problema. Y hasta ahí es el mando indirecto. Bien, ahora su práctica número 9 es realizar este ejercicio, que básicamente es la misma. Bien, taladrar con ayuda del programa FreeSim y comprobar, taladrar. Y ven aquí, esto se parece al ejercicio de la guía número 8 que hemos hecho, pero tiene otra descripción porque su funcionamiento es diferente. Ya hemos visto que se puede hacer con un cilindro de simple efecto, pero también se puede hacer con cilindros de doble efecto. El inciso B es realizar de las puertas de los minibuses, ¿bien? Porque habíamos dicho que los cilindros están en todos los movimientos casi mecánicos que nosotros podemos ver. Mecánicos o automáticos, ¿bien? Por ejemplo, encontramos cilindros en la parte de las motos, porque la moto trabaja con motores, ¿verdad? Entonces eso también tiene cilindros, todo movimiento automático, las compuertas tienen cilindros y otras cosas, entonces es por eso que se puede trabajar o simular en el FluidSim. Entonces eso es lo que van a hacer en la práctica número 9. Ahora vamos a ir rápidamente a la práctica, diré a la guía número 10. Auxi, una consulta. Dime nada más, te escucho. ¿El simulador saca algún reporte, gráficas de frecuencia, un gráfico de, no sé, tiempo versus rendimiento o algo así, Auxi? ¿O solo como nos muestra nomás? Sí, sacas el reporte del tipo de movimiento que está haciendo los cilindros, ¿bien? De la fuerza y de la velocidad, ¿bien? Es importante esto porque al momento de ver solamente esa gráfica y cómo se están moviendo, por ejemplo, esas curvas, se puede analizar mediante curvas, ¿bien? Entonces podemos ver qué tipo de cilindro, qué tipo de actuador está fallando, está yendo muy rápido o está yendo demasiado lento. Bien, ahora no les estoy diciendo porque lo podemos ver si quieres, porque el ingeniero siempre dice, eso siempre se analiza o se toca cuando nosotros estamos viendo más de 2 cilindros, ¿bien? Se llama diagrama de estado. Entonces, cuando ustedes tengan un sistema con más de 2 cilindros, sea 3, 4, entonces ya van a sacar ese diagrama de estado y analizarán el tipo de movimiento que se está haciendo. Bien, entonces lo vamos a ver en uno de los ejercicios más abajito, ¿ya? Pero ese reporte nos saca y aparte solo eso. Y ahí podemos ver directamente con qué fuerza están trabajando los cilindros, a qué velocidad y esas cosas, ¿bien? Ya. Ahora están los sistemas neumáticos. Ahí está, ahí es lo mismo. Ya, esta guía es lo mismo, no sé por qué bien, pero aquí ya está el tipo de accionamientos de válvulas que tenemos. Aquí están los accionamientos manuales, bien. Aquí está el pulsador manual, que les decía que es el pulsador directo, y simplemente aprieto y ya está, bien. En cambio, este pulsador tipo hongo, aprieto y si tiene un retorno por muelle, retorna, bien. Entonces, si no tengo el retorno por muelle, se queda ahí. Luego tenemos el accionamiento manual por palanca y aquí, o sea, esto es este grafiquito, ¿bien? Entonces jalo la palanca y provoco el accionamiento, suelto la palanca y el cilindro retornará ya automáticamente. Luego está el accionamiento por pedal, ¿bien? Esto lo utilizamos cuando estamos trabajando con máquinas grandes y simplemente el operario va y pisa este pedal, ¿bien? Y se da y ya funciona todo el mecanismo. Y el interruptor por llave, que es un tipo de válvula también, y el diagrama de FluidSim es así, pero en la vida real es un tipo sensor pequeñito y aquí tiene, o sea, para poner la llave, ¿verdad? Entonces nosotros abrimos con la llave y ya se provocará el accionamiento mecánico de las máquinas, no sé. Y cuando yo ya cierre hacia la izquierda la llave y lo saque, como nuestras puertas, entonces ya se bloqueará todo el sistema. Luego aquí tenemos nuestros accionamientos mecánicos.
Aquí está mecánico en general, leva, biela, el tipo de rodillo, que es esto lo que les estaba diciendo, aquí se choca. Entonces, como esto ya ve que alguien le choca, ya va a producir movimiento. Y aquí está la parte del rodillo articulado que ayuda a producir, trabaja con otro tipo de cilindros circulares, rotatorios, todos esos cilindros que lo hemos visto en la guía número 8. Para eso se utiliza este rodillo articulado, este tipo de válvula o este tipo de accionamiento para la válvula, ¿verdad? Luego está lo de resorte, que es el resorte o el retorno por muelle, que es un resorte. Y el elástico, que es otro tipo de resorte, que producirá un movimiento más lento, ¿bien? Luego están los accionamientos neumáticos y les muestro esto porque es importante conocer, porque en el FluidSim no aparecen con los nombres, ¿verdad? Aparecen así directo las figuritas. Luego nos dice cuando estamos trabajando con diferentes presiones o muchas presiones, entonces ya sacaremos los pilotajes. Bien, aquí dice pilotaje por presión neumática, pilotaje por presión hidráulica, cuando ya es pintado de negro. O sea, quiere decir que estamos utilizando aceite, ¿verdad? O algún tipo de aceite o líquido, entonces está ingresando por aquí. Entonces por eso es negro y estamos trabajando en esa parte con hidráulica. Y aparte, y esto es también pilotaje por descarga, ya a este lado, la parte derecha es blanco, entonces es también neumático. Si es negro, es hidráulico, ¿ya? Luego está la parte de aquí abajo, que son los accionamientos eléctricos, que lo vamos a ver en electroneumática. Aquí está el accionamiento por arrollamiento, aquí está la válvula, ¿verdad? Aquí está su accionamiento en la parte izquierda. Arrollamiento del mismo sentido, arrollamiento de contrapuestos, que ya producen movimientos, o sea, que producen la energía eléctrica, ¿bien? Todos esos accionamientos tienen las válvulas. Y ahora sí vamos a seguir viendo este tipo de ejercicios. Dice funcionamiento de sistemas neumáticos. Ya. Mando condicional de un cilindro de simple efecto, trabajando con la válvula de simultaneidad o la válvula END o la válvula I. Bien, tiene 3 nombres. O la válvula de 2 entradas también es bien. Entonces, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Frodo. La bajada del era si se suelta la válvula de simultáneo. Ya. Como han podido captar lo que ha leído nuestra compañera, entonces nos dice que estamos produciendo, en este caso, un tipo de sistema seguro, ¿bien? Para este caso, para la manipulación de un taladro, ¿bien? Entonces hemos visto que los taladros pueden ser peligrosos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de taladros, casi son como pistolas, no sé, tipo de martillos, así diferentes taladros, pero son peligrosos los que son grandes, ¿verdad? Entonces, para producir un sistema mecánico neumático seguro, aquí ya se ha utilizado una válvula especial, que es la válvula de simultaneidad, que es la de función I. Y lo que hemos aprendido en la anterior, hemos dicho que cuando ingrese aire por X, que es por la parte derecha, izquierda, perdón, y por Y, que es la parte derecha, cuando ingrese aire por los dos lados, recién se va a producir movimiento. Cuando no se esté ingresando, en este caso para el taladro, no se esté apretando estos 2 botones, no se va a taladrar, o sea, la máquina no va a funcionar, ¿verdad? Y así vamos a producir o provocar que el operario esté bien concentrado en su trabajo y esté utilizando sus 2 manos, no esté una mano con su celular y una mano con el taladro, o una mano, no sé, y una mano con el taladro, ¿verdad? Y pueda producir accidentes, pueda soltar el taladro, puede taladrar mal o algo así, ¿bien? Entonces, el objetivo de la automatización habíamos dicho que tiene que producir eficientemente y también tenemos que producir productos de calidad y que sean, ¿cómo se dice? Continuos o todos los productos se mantengan a la par, ¿verdad? Y el trabajo también se tiene que realizar, un trabajo constante y vamos a lograr que los productos sean de la misma calidad. Entonces, como tenemos que cuidar todo eso, por eso dice este ejercicio que vamos a construir un sistema neumático donde se apriete 2 botones,
se llegue a la válvula de simultaneidad y recién funcione nuestro sistema. Bien, si el operario suelta un botón, entonces ya esto automáticamente se apagará, lo que sea. Entonces si, digamos, alguien le empuja al operario y el operario suelta con una mano el cilindro, entonces ya va a reducir el riesgo de peligro, bien, que se pueda producir por esa mala manipulación o un accidente un accidente, ¿ya? Entonces nos dice mando condicional de un cilindro de simple efecto utilizando la válvula de simultaneidad. Entonces vamos a hacerlo un poco rápido ya, porque start. Entonces lo mismo, saco mi fuente de alimentación. En este caso he sacado mi compresor, que es este circulito. Entonces aquí ya empezaré de aquí, bien, si saco mi bomba voy a poner 0.1 y esta unidad de mantenimiento será 0.2, bien, entonces en eso van a tener cuidado. Luego nos dice el ejercicio, ahí nos decía que vamos a trabajar con un cilindro de simple efecto, una válvula de simultaneidad y vamos a tener dos válvulas con pulsador, porque obviamente una mano va a estar aquí y otra mano va a estar aquí, entonces ya tendré que sacar 3 válvulas en total y un actuador. Y voy a construir mi cilindro. Entonces simplemente saco las dos válvulas, 3, 2. Lo configuro como esta válvula. Ay, perdón. Ya, con esta válvula voy a sacar igual por pulsador. Simplemente salgo por pulsador y ya, hasta ahí. Saco una válvula de simultaneidad, que en este caso lo voy a encontrar en la válvula de cierre o las válvulas de control. Aquí, como ven, tengo mi nombrecito aquí abajo. Aquí no está la válvula selectora y aquí está la válvula de simultaneidad. Aquí saco la válvula de simultaneidad y ya. Bien, aquí está mi válvula de simultaneidad. Esto se va a ir. Luego después esto, si ustedes quieren hacer rápido, simplemente hago clic, control C, control V y se va a repetir mi válvula ya configurada. Luego conecto de 2 a la válvula, a la parte X y luego de la válvula 1.2, 1.4, 1.6 a Y. Entonces voy a conectar así. Y luego esto tiene que ir aquí. Bien, vamos a hacer igual con doble seguridad, si se puede decir. O sea, quiero decir que nuestro taladro va a tener un botón más, ¿ya? En mi ejemplo que estoy haciendo, sacando del otro ejercicio. Bien, ¿por qué? Porque primero tengo que apretar esto y luego tengo que apretar las dos. Bien, en la vida real obviamente esto no tiene que estar o tendrá que ser un botón automático que se quede ahí. Y digamos que llegue la fuente de energía hasta aquí y se bloquee, no esté funcionando bien, como una secadora. Cuando aprieto los dos botones o un botón de la secadora, decían funciona mi secadora, ¿verdad? Pero ya está conectado a la fuente de energía. Entonces a F9 y voy a apretar hasta aquí, voy a bloquear el paso del aire, va a llegar a mis dos botones, pero mi operario no está trabajando, entonces ahí se va a quedar solita mi taladro. Entonces, cuando apriete este botón, ahí no quiere funcionar bien, pero digamos cuando estoy trabajando con una válvula de simultaneidad, obviamente tengo que hacer apretar estos dos botones, ¿verdad? Entonces lo voy a sacar a voy a apretar F5 para ponerlo en stop y voy a seleccionar esto y le voy a quitar el retorno por muelle, bien, para que se quede quieto. Otra vez F9, voy a dar el paso del aire. Retorno por muelle y aceptar, bien, quito el retorno por muelle, ahora sí F9, otra vez doy paso de aire, otra vez, ya está ingresando el aire comprimido por X, bien, luego el operario está con una mano y luego su otra mano otra vez va a ir y va a ingresar el aire comprimido por Y,
y recién se va a dar el movimiento. O sea, hasta cuando el operario esté apretando los dos botones, el taladro va a funcionar. Suelta uno y se bloquea el sistema. Bien, eso es lo que hemos logrado. Entonces esta parte es importante para hacer igual la construcción de otros sistemas neumáticos más complicados y ya está resuelto el ejercicio. Luego, ¿dónde estábamos? Ya, hasta ahí es, bien. Ya les he explicado, con la tablita se van a ayudar para la parte de enumerar las válvulas y los cilindros y las fuentes de alimentación. Ahora vamos a ir al ejercicio número 2, que es el mando de un cilindro de simple efecto desde dos posiciones, pero ahora trabajando con la válvula selectora, pero este caso es diferente. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? ¿Puedo? Sí. Sí. En ocasiones, el avance de un cilindro debe poder ser controlado desde dos posiciones diferentes. Pensar, por ejemplo, la válvula Ya. Este ejercicio es un poco confuso, no sé si ustedes lo habrán entendido, pero nos dice que va a hacer caso a la entrada de aire comprimido de mayor presión. Bien, entonces nos está indicando que sí va a haber entrada de aire por los dos lados de la válvula selectora, pero va a hacer caso a la que ingrese con mayor fuerza. Entonces ahí indirectamente estamos hablando de una válvula selectora. Bien, entonces no tenemos que confundirnos. Y la misma nos dice cilindro de simple efecto con la válvula selectora, saco mis dos válvulas y saco simplemente en vez de la válvula de simultaneidad, saco la válvula selectora. Ya. Entonces nos dice, en este caso estamos analizando a una etiquetadora, ¿ya? Nos vamos a olvidar de los taladros, entonces vamos a hacer caso al etiquetador. Entonces el proceso de etiquetado tiene que hacerse rápido, ¿verdad? Pasa una botella, etiqueta, retrocede, digamos, el cilindro, pasa otra botella, etiqueta, luego otra vez retrocede, ¿verdad? Eso es lo que queremos producir. En este caso nos dice que yo interpreto que este sistema tiene tiene que etiquetar varias botellas, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo tiene que estar funcionando. Ya habíamos dicho que en automatización siempre vamos a estar trabajando con empresas grandes, entonces su proceso va a ser continuo y rápido, ¿verdad? Todo el tiempo va a estar trabajando. Entonces, esta máquina va a hacer caso a dos tipos de cilindros, o sea, que va a etiquetar, no sé, de acuerdo al actuador que estemos llevando, va a etiquetar a este lado o a este lado, pero va a hacer caso por donde esté ingresando mayor aire comprimido, ¿bien? Entonces, ya sea que le mandemos aire comprimido por esta parte, o sea, el operario va a estar aquí y otro operario va a estar aquí, van a estar etiquetando, digamos, no sé, dos carriles, por aquí va a haber de refrescos y otro de aquí de refrescos también. Entonces, cualquier operario puede hacer funcionar esta máquina, apretando estos dos cilindros. Y va a hacer caso, obviamente, al que apriete primero, por donde ingresa mayor cantidad de aire comprimido. Y se esté dando el paso del aire y va para que este actuador funcione, ¿bien? Entonces, como estamos hablando de un cilindro de simple efecto, no podemos ver esta diferencia, pero estamos analizando en este caso nuestra válvula selectora. Entonces, lo mismo. Ya tenemos nuestro aquí, vamos a fingir que queremos un sistema más seguro, simplemente aquí, ¿verdad? Esto si quieren lo quitan como está en la guía, pero simplemente vamos a cambiar esto por tema de tiempo. Aquí está mi válvula selectora y esta válvula selectora también se llama de función O, que quiere decir que ingresa aire por X y no por Y y tiene que funcionar, y si ingresa aire por Y y no por X, tiene que funcionar. Y en este caso el ejercicio dice que va a hacer caso al que ingrese, o sea, al lado que ingrese a mayor presión el aire comprimido, ¿bien? Y ya está, así es, ¿bien? Luego esto, sí.
Entonces en aquí les voy a explicar lo que está pasando. Bien, entonces como aquí no tengo mi retorno por muelle, se está bloqueando, se está patando el paso de avance del cilindro y está etiquetando. Entonces esto igual podemos utilizar o reciclar para otro ejercicio donde diga, a veces hay por tiempos, bien, el etiquetado tiene que durar 30 segundos o se tiene que producir a cierta velocidad o no sé qué, o solamente quiero que me etiquete la mitad de la botella, ¿verdad? Entonces para esos procesos se puede utilizar esto. O sea, que no voy a hacer que retorne inmediatamente mi émbolo a su posición inicial. ¿Por qué? Porque no tiene un retorno por muelle, ¿bien? Y ya está, hasta ahí ya estaría acabado el ejercicio. Pero si quiero que mi movimiento sea rápido, entonces aquí ya le pondré un retorno por muelle. Entonces voy a apretar y va a volver a su posición inicial, ¿verdad? Entonces como es una válvula selectora, yo aprieto F9 para que funcione. Si aprieto esta válvula, en este caso, este es 1.2, 1.4 y 1.6. Esta válvula 1.6. Como tiene retorno por muelle, va a retornar solito, ¿bien? Entonces no está ingresando aire por X y también está cumpliendo el trabajo, pero en este caso estoy haciendo que pase el aire de la válvula 1.2, llegue a la válvula 1.4 y se ingrese el aire por X12, ¿bien? O el ingreso del aire de la vía 1 hacia 2 y llegue a la válvula, en este caso 1.01, ¿bien? Que no es una válvula pilotada, que se están dando cuenta aquí, ¿verdad? Entonces ahí van a revisar la guía y ahí acabaría el ejercicio. Ahora vamos a ir al ejercicio otro. Dice, mando indirecto de un cilindro de simple efecto. Bien, entonces esto lo habíamos visto en la anterior clase, está en otra guía también. Dice, accionando la válvula de pulsador 3.2, una válvula 3.2 vías. Esta cambia de posición, comunica las vías 1 y 2, entonces nos está diciendo que ingresa el aire comprimido de 1 hacia 2, ¿verdad? Haciendo que la válvula neumática también cambie de posición, introduciendo presión en la cámara anterior del cilindro, haciendo que este salga. El cilindro se va a mantener en esta posición mientras la válvula de pulsador está accionada. Entonces ya aquí tendremos que quitar el retorno por muelle, ¿verdad? Cuando dejamos de accionar la válvula, recién el resorte de la misma hace que la válvula cambie de posición y se comunique las válvulas de 2 hacia 3, ¿bien? O sea, va a volver a su posición inicial, lo que provoca que también cambie de posición la válvula neumática, que hace que la cámara anterior del cilindro se ponga a escape, por lo que el cilindro retorna por acción del resorte, ¿bien? Entonces es lo que hemos hecho en la anterior clase, solo que es con mando indirecto porque tiene una válvula con enclavamiento, ¿bien? Y ya, eso es lo mismo. Ahora sí vamos a ir a otro ejercicio que dice mando indirecto de un cilindro de doble efecto. Dice, accionando la válvula de pulsador izquierda, esta cambia de posición, comunica las válvulas 1 y 2, lo que hace que también cambie la válvula neumática, comunique vías de 1 a 4 y de 2 a 3. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una válvula 5-2 vías. Introduciendo presión en la cámara anterior del cilindro y dejando la cámara posterior a escape, haciendo que este salga. El cilindro se va a mantener en esta posición, aunque dejemos de accionar la válvula. Accionando la válvula de pulsador derecha, esta cambia de posición. Voy a tener dos válvulas, lo que hace que también cambie la válvula neumática, comunique las vías 1 y 2 y 3 y 4. Aquí hablamos de una válvula neumática, que es la pilotada, ¿verdad? Hasta ahí tendré 3 válvulas, introduciendo presión en la cámara posterior del cilindro y dejando la cámara anterior a escape, haciendo que este retorne. Bien, esta es una forma bien bonita de decir que el cilindro va a volver a su posición inicial, ¿bien? El cilindro se va a mantener en esa posición aunque dejemos de accionar la válvula. Si accionamos las dos válvulas a la vez, el cilindro se va a mantener en la posición ya que la válvula neumática se bloquee. Existe presión en las dos cámaras, ¿bien? Ya. Entonces, mando indirecto de un cilindro de doble efecto. Es lo mismo que hemos hecho con el simple efecto. Mando indirecto, sacamos una válvula de seguridad 1.2 inicial,
que es con accionamiento con enclavamiento. Vamos a enclavar, va a ingresar el aire a la válvula 1.4 y a la válvula 1.6. En este caso, perdón, a la válvula 1.3, ¿verdad? Porque esta va a hacer que el cilindro vuelva a su posición inicial. Es 1.3 porque habíamos dicho que esta de aquí arriba siempre va a ser la 1.1, ¿verdad? Entonces, la que está pilotada y la que tiene conexión con el actuador, que es el cilindro de doble efecto. En este caso, mi válvula pilotada es una válvula 5 vías, es una válvula 4 vías, 2 posiciones, 4 conexiones aquí, ranuritas, y 2 posiciones, 2 cuadraditos, ¿bien? Que está doblemente pilotada, también se le puede decir, porque está pilotada por este lado y por este lado. Y ya. Bien, entonces simplemente es un... Ya, a ver, lo vamos a hacer rapidito. Simplemente estamos trabajando ya aquí con otro tipo de cilindro y otro tipo de válvula pilotada. Entonces suprimir una válvula 4.2, válvula 4N vías. Aquí está la válvula 4N vías, vamos a sacar. Vamos a configurar. Está pilotada por ambos lados. Ay, siempre me confundo. Este pilotaje es un accionamiento eléctrico, ¿bien? El pilotaje que yo quiero es neumático. Esta flechita blanca que les había indicado, ¿bien? Entonces van a tener cuidado y este lado porque es así este lado porque es la que hace que retorne a su posición inicial, ¿verdad? Entonces voy a conectar a ese lado y voy a conectar a este lado. Voy a dar su escape y le voy a dar conexión de aire comprimido. Luego está el cilindro de doble efecto, que es esta parte. Y como tiene dos vías de aire comprimido, uno es para que retrocede y el otro es para el que avance. Uno es para que retroceda, así es bien, retroceda, funcione. Avance, vuelva a su posición inicial, bien. Entonces eso nomás es, ¿verdad? Entonces F9, pilotada, un cilindro de doble vía con accionamiento indirecto. Entonces nos dice, y ahí se va a mantener el cilindro, ¿bien? Entonces cuando apriete esto, recién va a volver a su posición inicial. ¿Pero por qué no quiere? Porque esta no tiene retorno por muelle y se está bloqueando, ¿bien? Ahí. ¿Ya? Aquí está. Este resorte nos está indicando que esto no va a bloquear el sistema, ¿bien? No va a bloquear el sistema. Como se están dando cuenta aquí, esta válvula pilotada 4.2 vías, lo he conectado a la fuente de alimentación, ¿bien? Donde se está provocando que ingrese aire, ¿bien? Que se dé paso por X14, de 1 a 4, se dé paso, ingrese el aire y haga un movimiento de retroceso del émbolo en el cilindro, ¿bien? Entonces eso hay que tener cuidado cuando yo quiero que se provoque eso. Entonces digamos que yo quiero que todo el tiempo esté nuestro émbolo así, esté aquí como bloqueado, pero en esta posición. Entonces ya haré este tipo de movimientos, bien, de conexiones de la válvula pilotada directamente a una fuente de aire comprimido. Entonces aprieto esto, no se produce ningún movimiento, bien. Entonces ingresa aire, pero igual se queda ahí. Entonces, una vez que apriete la válvula 1.6,
recién se va a dar el retorno por muelle. Y se va a cuidar que todo el tiempo la presión esté manteniéndose constante, pero esté ingresando por el lado de atrás y haga que el émbolo se mantenga en su posición inicial. Bien, entonces este tipo de accionamientos igual es importante cuando analizamos algunos tipos de casos. Y ahora está el mando semiautomático de un cilindro. Y luego vamos a ver, por último, el mando automático, ¿bien? Entonces aquí vamos a hacer el uso de etiquetas, que nos dice que el accionamiento de la válvula de pulsador izquierda. Yeah. ¿Alguien que me la lee, por favor? Que me la lea. ¿Puedo, sí? Sí, por favor. Accionando la válvula de pulsador izquierda, esta cambia de posición, comunica las vías 1 y 2, lo que hace que también cambie la válvula neumática. Comunica vías 1 y 4, 2 y 3, introduciendo presión en la cámara anterior del cilindro y dejando la cámara posterior a escape, haciendo que éste salga cuando el cilindro llega a la posición donde está colocada la válvula de rodillo. Lo acciona, por lo que ésta cambia de posición, comunica las vías 1 y 2, lo que hace que también cambie la válvula neumática, que comunica vías 1 y 2, 3 y 4. Introduciendo presión en la cámara posterior del cilindro y dejando la cámara anterior a escape, haciendo que éste retorne. El cilindro se va a mantener en esta posición, aunque el cilindro deje de accionar la válvula de rodillo. Bien, está bien, gracias. Entonces vamos a producir un mando semiautomático de un cilindro. Bien, es semiautomático porque vamos a utilizar un rodillo. Como vamos a utilizar un rodillo, simplemente vamos a accionar que se retorne, digamos, el émbolo retorne a su posición inicial automáticamente, porque habíamos dicho que esta parte derecha hace que el cilindro vuelva a su posición inicial y esta parte izquierda hace que se produzca trabajo, el actuador produzca trabajo, ¿verdad? Entonces por eso es semiautomático, porque estamos utilizando un rodillo. Bien, entonces eso les voy a enseñar ahora. Ya. Es lo mismo que este ejercicio, más bien, entonces simplemente vamos a cambiar para que sea semiautomático, tenga ese comportamiento, ¿bien? Entonces, yo les había dicho que voy a hacer que, o el ejercicio dice el enunciado, que queremos que vuelva automáticamente. Bien, yo no tenga que apretar nada. Entonces voy a configurar la válvula 1.6, bien, la válvula 3.2, que va a hacer que nuestro cilindro vuelva a su posición inicial. Y ya le voy a poner el accionamiento mecánico por rodillo, este es por rodillo, y lo voy a sacar esto, lo voy a poner en vacío, simplemente aprieto vacío y ya está, aceptar. Bien. Ahora para estos accionamientos automáticos y semiautomáticos se hace el uso de etiquetas. Aquí está mi cilindro, ¿verdad? Entonces voy a hacer doble clic a mi cilindro. Y voy a hacer las etiquetas de accionamiento. Bien. Voy a apretar, en este caso igual que la guía, está con la letra B. Le voy a poner una marca. Bien. Ya les había indicado que nuestros cilindros son pequeñitos y son de 10 hasta 14 centímetros. Entonces el milímetro sería 100 milímetros, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero que cuando mi cilindro llegue a su posición final, o sea, avance, ¿verdad? Detecte mi rodillo que ya esté, o sea, el émbolo ya está completamente retrocedido. Entonces, detecte eso como un sensor y automáticamente mande a su posición inicial. Entonces, ¿qué tengo que detectar cuando llega a la parte final, verdad? Cuando ya esté en los 10 centímetros. Por eso voy a poner aquí que esté en los 100 milímetros.
bien, al inicio y al final. Este final automáticamente se ha llenado y pongo aceptar. Y como ustedes ven, aquí se pone una reglita y se pone la marca B. Le he puesto B porque tiene que llegar hasta esta parte y cuando llegue hasta esta parte del émbolo, eso va a detectar este accionamiento automático o semiautomático y va a volver a su posición inicial, ¿bien? Entonces hasta ahí lo dejo. ¿Pero qué tengo que hacer en este rodillo? Tengo que poner, hago doble clic al rodillo, al accionamiento y va a aparecer la marca. Entonces a esta marca le voy a poner la letra de mi marca del cilindro. En este caso era la letra B, ¿bien? Y ya está. Ahí ha acabado el ejercicio, ¿bien? Ahora sí voy a hacer la prueba. F9. Está mi válvula 1.2 de seguridad, que es con accionamiento enclavado. Y ya. Ingresa el aire, pero no pasa nada, ¿bien? Entonces voy a apretar mi válvula 1.4 o la válvula 3.2 de accionamiento. Y como ustedes han visto, ya no he hecho nada más. O sea, ya no he venido aquí y he apretado esto más para que retorne. Ha vuelto solito. ¿Por qué? Porque esa etiqueta o esa marca es como un sensor. Detecta el rodillo. Ya. Detecta el rodillo y vuelve automáticamente. Bien. Y ya está. Eso es lo que producimos con este tipo de accionamiento. Ya. Y esto es importante a veces cuando estoy con hartos, por ejemplo, aquí ya tengo un cilindro 2.0 y aquí uno 3.0. Entonces yo quiero que esto retorne rápido, ¿bien? Pero yo quiero que este accionamiento de aquí al lado, el otro, el 2, pues retorne un poco lento y este otro más lento o más rápido. Entonces, porque quiero combinar movimientos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos con los robots. Entonces, es ahí donde se utiliza el efecto de ralentización que está en esta parte, opciones en la parte de simulación y van a irse aquí, factor de ralentización dice, ¿verdad? Y la van a ralentizar, en este caso lo voy a poner 20 y voy a poner aceptar. No sé si se note, pero como ustedes están viendo, avanza más lento. Choca. El accionamiento del rodillo detecta y vuelve también lento. Eso es para la parte de simulación nomás, bien. Eso ayuda mucho cuando yo trabajé con secuencias. Las secuencias lo vamos a ver en electroneumática, bien. Y así ya veo que está funcionando primero en mi circuito eléctrico que está funcionando y nos ayuda a describir nuestro problema. Pero en la parte de neumática, en la próxima clase vamos a sacar aquí válvulas reguladoras de presión y las válvulas reguladoras de flujo, ¿bien? Entonces, con esas válvulas reguladoras de flujo y de caudal y de presión, vamos a hacer que nuestro movimiento del vástago sea lento, o sea brusco, sea rápido o lo que sea, ¿bien? Ahora el otro funcionamiento de este tipo de etiquetas es también que podemos controlar el avance de nuestro vástago en el cilindro. ¿Qué pasa si yo quiero que solamente avance hasta el 30% de los 100 milímetros o hasta el 50%? Entonces ya con la reglita lo pondré hasta 50 o hasta 80, ¿bien? Entonces así voy a producir movimientos diferentes, ¿bien? Y eso sería el accionamiento semiautomático. Ahora vamos a ir con el último ejercicio, por favor. No se duerman, que es el de mando automático de un cilindro, ¿bien? Entonces voy a leerlo rápido, ¿ya? Inicialmente, al dar presión, suponemos accionada la válvula de rodillo izquierda A por el cilindro.
comunica las válvulas comunica las vías 1 y 2, lo que hace que también cambie la válvula neumática, se comunica las vías 1 con 4 y 2 con 3, que es la de pilotada, introduciendo presión a la cámara anterior del cilindro, o sea, se introduce presión a la parte izquierda, ¿verdad? Entonces se va a introducir presión, se va a llenar de aire, va a retroceder el émbolo hasta su posición final, haciendo que este salga, bien, que este avance, nos dice. El cilindro se va a mantener en esa posición aunque dejemos de accionar la válvula. Cuando el cilindro llegue a la posición donde está colocada la válvula de rodillo B, que es lo que ahorita hemos hecho, la acciona por la que esta cambia de posición, comunica estas vías 1 con 2, lo que hace que también la válvula neumática accione, pero ya de regreso, ¿bien? O sea, el direccionamiento de las flechitas va a ser diferente, va a ser hacia abajo, introduciendo presión en la cámara anterior del cilindro. Se va a llenar la cámara anterior, que es la parte de atrás, y se va a volver el cilindro a su posición inicial, ¿bien? Entonces eso es lo que nos dice, pero en este caso quiero que el accionamiento inicial y el accionamiento de avance y de retorno sea automático. Entonces para eso voy a hacer lo mismo, pero en este caso a mi cilindro voy a etiquetar 2 veces, ¿bien? Uno en su posición inicial, que lo voy a poner con A. Entonces el inicio de esto ya no va a ser los 100, va a ser 0, ¿bien? Y luego de B va a ser 100. ¿Bien? Entonces, ¿a qué va a hacer? Que avance el vástago de 0 hasta la posición final. Va a detectar la posición final y va a detectar a B, ¿verdad? Que está a los 100. Hasta aquí yo tengo que configurar, esto se llena automáticamente. Y pongo aceptar. En este caso, ya tengo, y aquí aparece automáticamente esta reglita que nos indica posición final e inicial. ¿Ya? Y ahora también voy a configurar a este cilindro, le voy a quitar este esfuerzo muscular, le voy a poner un esfuerzo mecánico también por rodillo, y este accionamiento por rodillo lo voy a poner la marca, pero en este caso va a ser DA. Me voy a ayudar de esta válvula 1-2 para dar el paso del aire comprimido. Entonces voy a probar bien. Estábamos bien. Ahora sí. Entonces voy a apretar F9, voy a dar paso del aire comprimido con esta válvula 1.2 y ya. Automáticamente va a funcionar esto. Bien. Avanza, detecta B, retrocede. Va a retroceder el cilindro, el vástago completamente el cilindro porque yo le he marcado posición inicial 0 y la posición final 100 milímetros, que son los 10 centímetros de mi cilindro. Bien, y ese es el accionamiento automático. ¿Ya? Bien. Estos 3 últimos ejercicios no lo van a hacer ya. Lo vamos a ver el día lunes, que simplemente son las de función I, las de función O y las de función y las reguladoras de presión que les decía. Bien, esos 3 ejercicios nos falta, pero es básicamente lo que les he dicho. Cuando es válvula I, tiene que entrar aire por 2 lados, pero en este ejercicio, en el penúltimo, esto es bien interesante porque se puede trabajar con una válvula de simultaneidad y una válvula selectora al mismo tiempo. Bien, en esta guía no está resuelta, así que lo vamos a hacer conmigo. Y luego aquí esta parte igual es interesante porque simplemente podemos utilizar la reguladora de presión a la reguladora de flujo también y podemos configurarlo a
al 20% cuando nosotros queremos que vuelva lento o vuelva rápido, y luego lo mismo, a este lado ponemos para que avance, ¿bien? Entonces esas cosas lo vamos a ver el día lunes. Y la guía número 10 es bien teórica, simplemente es averiguar estas definiciones y conceptos. Esta es para la parte de electroneumática, bien, en la parte de relés, solenoides, contactores y esta parte de energía eléctrica, bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Auxi, en la guía 9, en la práctica nos dice que realicemos los ejercicios de esta guía. Se refiere bueno, no sé si eres así, en el inciso B, realizar los ejercicios de esta guía, ¿se refiere a los que hicimos hoy? Sí, pero simplemente van a obviar estos 3 ejercicios últimos, ¿bien? Vamos a revisarlo conmigo, solamente hasta esta parte de un sistema automático con las etiquetas y los rodillos, ¿ya? Eso nomás es. Y lo van a enumerar porque en la guía no está enumerado, bien, los cilindros y las válvulas con la teoría que hemos avanzado hoy día, por favor. Y luego las participaciones lo voy a activar hasta el día sábado, ¿ya? Entonces he puesto en el Classroom que la práctica, la 9 y la 10, como no hemos tenido práctica la anterior clase, va a ser hasta el 18, hasta el lunes 18. ¿Está bien? Ya, entonces supongo que está bien, ¿ya? Entonces, hasta el lunes 18 voy a dejar esas prácticas, la 9 y la 10. Y luego las participaciones lo voy a habilitar y eso nomás sería. Ya nos veríamos el día lunes, ¿ya? Cualquier cosa me consultan nomás. Gracias, Oxy. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Buenas noches. Buenas noches, Oxy. Muchas Oxy. Gracias, Oxy.